distopía más hermosa, qué predicciones más certeras. Sí. Maestro, una pregunta. Ahorita que habló del primo de verdad, ahí en República de Salvador y 5 de febrero hay una placita y está un personaje del momento y dice, el primo dice que la soberanía de una nación radica en el pueblo. Repite lo mismo que en el año de 1300 de John Locke, ¿cómo se llama? ¿De quién? No lo vi. Sí. Sí, el cual ya tiene algunos antecedentes, pero en 1349 muere Carlos. Ahí empieza la discusión de muchos intelectuales de lo contra nada más en discusión. Hobbes dice Hobbes, la soberanía radica en el monarca, es el derecho divino, y dice es el pueblo, la soberanía radica en él. Y de ahí vienen las constituciones sosteniendo esa verdad muy entrecomillada, y el 39 constitucional de nosotros es lo mismo que dice. Miren, tenemos dos versiones, dos puntos de vista, la cara y cruz, el águila y la serpiente, la moneda del liberalismo, todas las ventajas, los pros, y luego una crítica a ese mismo neoliberalismo. Lo insisto porque es realmente lo que ocurre hoy, no es únicamente una teoría y una ideología en la que se basaron los burgueses para llevar su lucha desde 1300 hasta el 1789 de la Revolución Industrial francesa, en donde ya era una fuerza tan grande el tercer estado que desbancó al primer estado, que era el clero, al segundo, que era la nobleza. Entonces se quedó ya todavía ayudándose con el Estado, pero finalmente dejando al Estado, como dijimos antes, a base de acelerones, dejando al Estado simplemente para el bienestar y para la seguridad, al propio tiempo como para la creación de leyes. Entonces, ese liberalismo es el día de hoy, y con solo ver sus postulados, sus buenas intenciones, nos damos cuenta de que es el México del día de hoy, y necesitamos mire, patada. Entonces, miren, necesitamos la historia, les digo, porque me funciona esto que se me ocurrió, de que cuando no tenemos la historia es como unos binoculares. Cuando no los tenemos, vemos a lo lejos algo difuso. Por ejemplo, ¿qué es aquello a lo lejos? Le preguntamos, se ve como si fuera gente, pero está inmóvil. ¿Qué es? Y dice el Estado, dice el poder, son troncos caídos. Pero vemos a un lado algo que se mueve, sí, son animales silvestres que están cerca de los troncos caídos. La historia es esos binoculares que bien enfocados, no son cadáveres de Ayotzinapa, son cadáveres, y los animalitos silvestres son sardos que acaban de matar acá en Tatatla, ¿se llama?
Tengo por dicho, Tlatlaya, son cadáveres, eso nos dice la historia, pero nosotros o no distinguimos a lo lejos si no hay historia, o vemos los binoculares al revés, y todo lo grave, como Tlatlaya, antes de que saliera la información en el extranjero, aquí no había sucedido nada según el gobierno, no había pasado nada, y nos estaba mostrando los hechos con la parte enrevesada de los binoculares. Allí se me ocurre la sangonada más grande de Gil, ustedes se acuerdan, que mi tío está cojito porque se puso los binoculares al revés, vio un cocodrilo y dijo: anda, lagartija, y le daba una patada a la lagartija. Bueno, ver al revés los binoculares, necesitamos la historia para ver lo que está ocurriendo, y lo malo es que las masas sociales se atienen a lo que les dice el gobierno. Es el Estado, vamos a decir el gobierno para simplificar las cosas, y se los dice a través de la prensa, dicen los medios de información. Imaginen ustedes que la superestructura, la estructura allá arriba, tiene como base la industria del periodismo. Esa industria pues es la que pone adelante al gobierno. El gobierno da la cara por las acciones del gran capital, del liberalismo, del neoliberalismo, y entonces esa verdad que el gobierno emite, lo emite por medio de estos medios, y estos medios, como ya sabemos, los voceros oficiosos son aquellos que nos hacen pensar con cabeza ajena, y nos dicen son troncos caídos, y nosotros les creemos. Ya no me atrevo a decir de nuevo, ahí va, Tlatlaya, ¿dije bien? Sí, sí. No tengo por qué estar memorizando todos esos nombres extraños. Bueno, ¿qué es? No sucedió nada. Tienen que decírnoslo desde el exterior, los Amnistía Internacional y demás. Entonces, esa historia es la que aquí estudiamos, y hoy con las dos versiones, vamos a decir, el neoliberalismo basado en la ideología de Locke contra el derrotado Hobbes, y luego una visión iberoamericana de lo que es realmente el liberalismo. Primero, la buena intención del liberalismo desde sus orígenes hasta el día de hoy. Según vaya yo leyendo, ustedes traten de ver la vigencia que tiene el liberalismo desde Locke. El liberalismo es un sistema filosófico, económico y político que promueve las libertades civiles, cosa que es cierto, y se opone a cualquier forma de despotismo. Claro que es cierto, en medio hay todos los elementos para medrar, pero vamos a seguir. Constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de Derecho como la democracia. Solo que el Estado de Derecho lo es, y todos lo sabemos, si se cumplen y se hacen cumplir las leyes, si no, no es Estado de Derecho. Pero aún hay que ver quiénes crean, quiénes formulan las leyes, no los ciudadanos, sino el sistema de poder. Entonces, un sistema de poder que se basa aquí en México, no en las leyes escritas, sino en las no escritas. Y cuando se necesita, cuando les conviene aplicar la ley,
contra un ciudadano, es irreprochable que digan, acabas de robar a un transeúnte, se te aplica la ley, perfecto. Solo que en las leyes no escritas, allí sigue Arturo Montiel, allí siguen, ¿para qué decir de Fox, de la Sahagún, de los hijos de toda su reverenda Marta? ¿Para qué hablar de eso? Se aplican las leyes, ley del embudo, a su conveniencia, esto lo sabemos todos. Eso no puede ser Estado de Derecho, pero nos dice el discurso oficial que aquí es Estado de Derecho. Aboga, el liberalismo aboga principalmente por el desarrollo de las libertades individuales. Esto es lo que hizo, destruyó el feudalismo que con la Iglesia Católica se aplicaba la ley de lo social. El individuo estaba supeditado a la sociedad. Ahora la sociedad está supeditada al individuo, y el individuo, ahí es donde hay igualdad ante la ley, libertad para el negocio y fraternidad, ustedes fraternos allá y nosotros acá. Esas son las grandes, la rotura de la utopía que se creyó la Revolución Francesa. Aboga principalmente por el desarrollo de las libertades individuales, a partir de estas el progreso de la sociedad. Ustedes nada más vean todo el producto. Esto es el liberalismo. Primero, crear mucha riqueza aquí en una especie de receptáculo alto, y todos los beneficios que escurran de nuestro beneficio principal son para las clases sociales, son para las masas. Aboga principalmente por el desarrollo de las libertades individuales, a partir de estas el progreso de la sociedad. El establecimiento, aboga por el establecimiento de un Estado de Derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley. Y repito, la ley que se hizo en 1789, aquí están las leyes, todos somos iguales ante la ley, pero las hiciste tú a tu conveniencia, sin privilegios ni distinciones. Se acata la ley, sin privilegios ni distinciones, en acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes que resguarden las libertades y el bienestar de las personas. Esto se oye hermoso. Hay que ver los aumentos del salario mínimo junto a los aumentos de la canasta básica. El día de hoy o es mañana. Hoy, nuevo gasolina. Hoy. Así que ahí tiene. El liberalismo surgió de la lucha contra el absolutismo, cierto, inspirado en parte en la organización de un Estado de Derecho con poderes limitados, que idealmente tendría que reducir las funciones del gobierno a seguridad, justicia y obras públicas. Un árbitro de las relaciones entre el poder industrial del capitalista y los obreros, y sometido este árbitro a una constitución, lo que permitió el surgimiento de la democracia liberal. Aquí sí ya le pusieron apellido, nos hablan de democracia y yo les digo en radio, ¿qué clase de democracia? Democracia liberal. Los liberales crearon la democracia liberal. ¿Para quién? Para quienes crearon esas formas de democracia, y aquí dice cuál es la base, el propósito principal de esta democracia. Permitió el surgimiento de una democracia liberal durante el siglo XVIII, todavía vigente hoy en muchas naciones actuales, especialmente las de Occidente. Al promover la libertad económica, esta es la base. Todo mundo puede enriquecerse. Bueno, pues el que pueda,
el que pueda crear una fuente de trabajo, vamos a decir una televisión con mucha gente, dar trabajo a mucha gente, pero ¿quién puede crear una fuente de trabajo donde se necesita invertir tantos millones todavía vigente hoy? Al promover la libertad económica, el liberalismo despojó de las regulaciones económicas del absolutismo a las sociedades donde pudo aplicarse, permitiendo el desarrollo natural de la economía de mercado. Este es el centro que tiene como propósito principal las utilidades. Economía de mercado, el ascenso progresivo del capitalismo, y el ascenso progresivo del capitalismo. Este capitalismo tiene esa ideología, la del libre comercio y todo lo anteriormente enlistado, pero que es hermoso en la teoría, pero no se aplica en la práctica. Ustedes véanlo aquí. Entonces, sus características principales son el individualismo, y esto me parece feroz, cada quien para su santo, cada quien se rasque con sus uñas, primero yo y después, ¿cómo es? Después de mí el diluvio, que dijo aquel. Entonces, sus características principales: individualismo, que considera al individuo primordial como persona única y en ejercicio de su plena libertad por encima de todo aspecto colectivo. A quien le parezca sano este principio, el individuo, no la colectividad. Aquello de que lo que sea de uno, que sea de todos, ya aquí ya no vale. Es el individuo sobre la colectividad. La libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos. Libertad de pensamiento. Y uno diría, pero ¿a quién se le puede coartar la libertad de pensamiento? Pues sí se le puede coartar, porque la mayoría, cuando habla de política de corto plazo, está repitiendo a López Dóriga. La libertad de pensamiento, libertad de expresión, de asociación, de prensa, etc. Cualquiera, hay libertad de prensa. ¿Quiénes son los dueños de la prensa? ¿Cuánto dinero no invirtieron los dueños de la prensa? ¿Cuáles son los intereses de la prensa? Paco Huerta, yo le decía, no seas tonto, porque era mi amigo, por eso lo tonteaba yo. Gritaba libertad de expresión. ¿Tú crees en la libertad de expresión porque te aventaron de la XX? Llega un momento en el que ya empiezas a molestar a los dueños de la prensa y te hacen a un lado. Libertad de prensa. ¿Qué periodista es dueño de un periódico, de una radio, de una televisión? Y si lo es, ese periodista ya está supeditado al poder. Ya para todo está unido, involucrado con el poder, no con las masas sociales que tienen otros intereses. Libertad de prensa. Todavía hay Fundalex, es fundación para la defensa de la libertad de expresión. Nos vencen por ignorantes. Entonces, la libertad de prensa, cuyos únicos límites consisten en no afectar la libertad y el derecho de los demás, y que deben constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos. Estos individuos, no se dice cuáles, son los del poder económico. No haya intromisión del gobierno, al grado de que ustedes saben, esto es obvio,
Los grandes capitales son los que ponen gerentes de Washington, grandes capitales del exterior y de aquí. El principio de igualdad entre las personas, entendida en lo que se refiere a diversos, sigue siendo lo que tiene de bueno el liberalismo, el principio de igualdad entre las personas, entendida en lo que se refiere a diversos campos jurídico y político. Igualdad entre las personas. Ahí vamos, Slim y yo. Es decir, para el liberalismo, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. Aquí está Orwell. No había yo pensado citarlo ahora. Orwell, todos somos iguales, aunque hay unos más iguales que otros. Entonces, todos son iguales ante la ley y ante el Estado. Y se repite de nuevo la situación ante la ley. ¿Quién hizo la ley? Ante el Estado. ¿Qué tan aliado resulta el Estado de los ciudadanos? Aquí, entre otras cosas, sabemos que no puede haber candidatos ciudadanos independientes. Y al haberlos, ya tendrían que apoyarse en el Estado, en el gobierno, que es decir, en los grandes capitales. Entonces, el derecho, siguen siendo las características, el derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual y como derecho inalienable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley. Las famosas ciudades perdidas, que de perdidas no tenían nada, pues estaban bien ubicadas por las patrullas policíacas. Tienen que tener por ley asegurada su posición, sus posesiones económicas. El establecimiento de códigos civiles, constituciones e instituciones basadas en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, Montesquieu, y en la discusión y solución de los problemas por medio de asambleas y parlamentos. Aquí no se ha creado legalmente la figura de plebiscito, tampoco la de referendo, y muchísimo menos el poder revocación del mandato, el poder revocatorio, tampoco esto, el plebiscito, la síntesis que hizo alguien, barbacoa, buen pulquito, cito plebe, plebiscito, está exacto, barbacoa, buen pulquito, cito plebe, plebiscito, pero ni eso hay ahora. Liberalismo social y económico. Dicen unos historiadores que cuando la Asamblea General de la Revolución Francesa, que en la Asamblea se puso a votación liberalismo social o económico, ganaron el liberalismo económico, que tenía mayoría de campesinos, porque todavía entonces los campesinos estaban cerca de los burgueses. Sin embargo, aquí se dice que el liberalismo lo es en sus dos ramas, económico y social. Liberalismo social y económico. El liberalismo normalmente incluye dos aspectos interrelacionados, el social y el económico. El liberalismo social es la aplicación de los principios liberales en la vida política de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos. Todo esto es la pura ventaja para el liberal. Y en sus relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión y religiosa, así como los diferentes tipos de relaciones sociales
consentidas, morales, etc. A esto se restringe la libertad, el liberalismo social. Principios liberales en la vida política de los individuos. Esto es el liberalismo social. Por ejemplo, la no intervención del Estado. Esto es el liberalismo social, que me parece muy endeble comparado con el liberalismo económico. Entonces, libertad de expresión, diferentes tipos de relaciones sociales consentidas, morales, etc. Esta negativa permitiría siempre y cuando sea sometida a aprobación por elección popular, usando figuras como referendos o consultas públicas. Esta del liberalismo social, consultas públicas. Ustedes saben que se acaban de hacer consultas. El PAN hizo una, el PRI, el PRD, esa cosa que no es PRD, Nueva Izquierda, hizo también su consulta y dice el poder, hagan sus consultas, no son vinculantes. Entonces, ¿para qué? No se puede mover una ley de esta naturaleza como la reforma energética por cuestión de resultados de una consulta popular. No, simplemente es ilustrativo de que la gente consultada no acepta esta reforma energética, pero no tiene ninguna fuerza, ninguna solución, ninguna resolución frente a lo ya aprobado por el legislativo. 3 millones y tanto hizo de acopio el PAN para esta situación. Entonces, esta negativa permitiría siempre y cuando sea sometida a aprobación por elección popular, usando la figura como referendos, que no hay, o consultas públicas, que sí hay, pero ¿de qué sirven? Ya que dentro del liberalismo siempre prevalece el Estado de Derecho. Vean si es cierto. Y este es un Estado democrático. El Estado de Derecho. En un Estado democrático se lleva a su máxima expresión con la figura del sufragio. Todo lo del pueblo, lo de las masas sociales, va a desembocar en la cartulina aquella, la papeleta y el cruzarlo con una X y los resultados. ¿Cuántos de los irónicos o de los analistas irónicos no han dicho? Antes las masas sociales obedecen, un día votan, después siguen obedeciendo. Y un solo grupo, a ver si es cierto aquí en México, de oligarcas, se remuda el poder. Allí no hay cabida más que para ellos. Nos presentan candidatos de ellos y nosotros vamos a votar, tenemos que ir a votar. Todo esto es el liberalismo. La máxima expresión, la figura del sufragio. La libertad de paso es otra de las. Vamos a ver muy en pequeñito, libertad de paso. Está, no estoy seguro, sí, en el 11 constitucional, todo ciudadano puede transitar libremente por su país sin necesitar visa, pasaporte, nada. Tratemos de entrar en el Pedregal a ciertas calles, allá por Tlalpan. Ya a lo más miserable, casas totalmente proletarias que no tienen ni siquiera cochera ni nada, y privatizando su trozo de calle, creyendo que ese trozo de calle pertenece a la casa. Y Mencera, ¿qué hace al respecto? Quitarme hoy el uso del coche y no les quita esos trozos de calle privatizados. Pero son yo camino mucho por los alrededores
veo y me indigno. Esta pobre casa no tiene ni cochera, pero ya tiene sus 3, 4 postes allí. Y mañana voy a dar la noticia de unos que mataron a uno porque no obedeció. Quitó los estorbos, puso su coche y lo mataron. Los dos dueños de la casa, ella y él. Toda esta desmesura es violación del 11 constitucional. En más evidente, me dicen que por allá en el norte, ya en el Estado de México, son más feroces y más cercanos al dogma, al prejuicio, y tienen cerradas las calles. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos da protección y hay mucha inseguridad. Pues un tipo que no tiene compañera, anda rijoso, en sus 25 años no tiene compañera, pues violé porque no tengo compañera. Violaron el 11 constitucional porque no les dan seguridad, tampoco al que no tiene vallas frente a su casa. Así que el 11, más bien, libertad de paso es de liberalismo. Trate uno de pasar por estas calles cerradas del Pedregal. La no regulación del matrimonio por parte del Estado, es decir, que se reduciría a un contrato privado como otro cualquiera, pudiendo ser, por tanto, contratado por cualquier tipo de pareja. La liberalización de la enseñanza, de la enseñanza. El contrario dice, estos hablan de la liberación de la enseñanza. ¿Qué calidad de enseñanza se da en el liberalismo? Bueno, por supuesto, en el liberalismo hay multitud de corrientes que defienden diferentes propuestas. El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos, no de la sociedad, de los individuos. Por ejemplo, la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión. Qué hermoso el liberalismo aquí en México el día de hoy con el gasolinazo. Impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión y reducción de la regulación sobre comercio, producción, etc. Y en Estados Unidos, ahora que hubo el problemón de las inmobiliarias, acuden de nueva cuenta al Estado, como en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial. Ahora el Estado arregle todo este desarreglo. Entonces, lo que permite que se establezca un marco de competencia justa. Vean ustedes, un marco de competencia justa, sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Aquí que dice, yo escribí unos estudios y otros no. Sí. Lo que permite que se establezca un marco de competencia justa, sin restricciones ni manipulaciones de diverso tipo. Sí, el que manda a su hijo a las universidades porque tiene dinero para pagar las buenas universidades. El que no tiene ni para que su hijo estudie secundaria, prepa, porque tiene que entrar a trabajar junto con el padre para sostener aquello. Allí se hizo una nueva clase social, la del egresado de la UNAM y la de quien no pudo entrar a la UNAM. Y allí ya es otra clase social, no nomás la del rico y el pobre, no nada más la del Estado y de los ciudadanos, de las masas sociales, no nada más, y esto es horrible, pero es cierto, no nada más la división entre el marido y la mujer, que dicen los analistas, el marido tiene toda la fuerza y la mujer ninguna. De esto también
a la hora señalada vamos a hablar de las ventajas de la Constitución al triunfo de la Revolución Francesa, en donde, ahorita lo vamos a ver, la mujer seguía siendo, se le prohibía cualquier clase de manifestaciones políticas. Y luego, lo que permite que se establezca un marco de competencia justa, solo allí es injusta, unos pueden tener conocimientos, otros no, sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Esto significa neutralizar cualquier tipo de beneficencia pública como aranceles y subsidios. Esto es lo que quitan los liberales y es lo que de hecho han quitado últimamente ya con Peña, desde Calderón, fines del gobierno, menos subsidios y menos obra pública. Y aquí está el análisis de un iberoamericano sobre lo que ha sido el liberalismo en realidad. Empieza: un viajero inglés se ha reído de que en las cárceles francesas haya en el frontón un gran letrero que dice libertad, igualdad, fraternidad. Y ha escrito: esa es la libertad del liberalismo. Libertad para todo y para todos, menos para el mal y los malhechores. Esto sin ironía. Libertad para todo y para todos, menos para el mal y los malhechores. El mayor bien que existe es la libertad para los hombres de bien, pues con ella, que en sí misma es nada, los hombres de bien pueden hacer el bien, pueden hacer la verdad, cosa hermosa, cierta, con la libertad. No más que dice: pero el mayor mal que existe en el mundo es la libertad en manos de los malhechores, y esa la ha traído al mundo actual el liberalismo. Libertad, pero esa libertad del malhechor. Dijo San Agustín, después lo dijo Hobbes, dijo San Agustín que los pueblos corrompidos solamente pueden ser gobernados por la dictadura, y que esa dictadura es un bien para ellos si los reencamina a la honradez, a la virtud. Esto dijo Agustín, y después Hobbes dijo: es cierto, porque, ¿qué dijo Hobbes? ¿Se acuerdan? El hombre es el lobo del hombre, necesita una mano dura, necesita una dictadura. La dictadura es una mala palabra. Los liberales, la dictadura es una mala palabra. Los liberales. La dictadura, es difícil esta traducción. No es traducción, esta mala redacción. La dictadura es una mala palabra, punto y coma. Los liberales, 2 puntos. La dictadura con máscara de libertad. O sea, los liberales son la dictadura con máscara de libertad, y los que son corrompidos son ellos. Vargas Llosa, que por supuesto es un reaccionario de aquellos y demás, apátridas por tener 2 patrias y todo lo demás, dijo una cosa justa hace tiempo: ante Paz, y Paz se enojó. El PRI es la dictadura perfecta. Creo que ahora sale una película que se llama La dictadura perfecta. Sigue siendo una dictadura perfecta. Entonces, dice con justicia este hombre: la dictadura es una mala palabra. Los liberales, la dictadura con máscara de libertad. Y los que son corrompidos son ellos. Pienso que los grandes capitales pueden ponerse este saco. El liberalismo, proclamando libertad,
destruyó en el mundo la libertad y trajo lo que ellos llaman totalitarismo, en el mal sentido. Lo que ellos llaman totalitarismo es la ambigüedad filosófica de ese estandarte enarbolado en el siglo pasado con libertad, 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 pero esa ambigüedad era solo del estandarte. Los que llevaban ese estandarte sabían bien lo que querían. Querían, sí, libertad, la libertad de comercio, o sea, la libertad para el gran dinero. A ver si esto es cierto para los gringos, para toda Europa, y en otra medida para los mexicanos. Los que llevaban ese estandarte de libertad sabían bien lo que querían. Querían libertad de comercio, o sea, la libertad para el gran dinero, a fin de llegar al poder del gran dinero, o sea, al actual capitalismo. Y para eso querían gobiernos débiles, división de poderes, sufragio universal, y para eso quieren una religión débil. El gobierno débil, miren, como algunos individuos de mala condición, el gobierno débil, impinándose ante Washington y oprimiendo a las masas sociales. Y una religión débil, pues miren ustedes lo que es aquí la religión, 84, 85% es de católicos, y mire uno los valores, los principios, la conducta de las masas sociales católicas, que no siempre son cristianas, que no lo son. Aquí tienen ustedes una religión débil. Norberto Rivera siempre con el pobrerío, dando espalda a los grandes capitales. Allí tienen ustedes una religión débil y un Estado débil ante Washington. Y el lema, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Esto ya lo habíamos visto. Capitalismo, libertad política, el pueblo es el soberano. Aquí está la ironía. Liberalismo es un gran movimiento de rebelión antitradicionalista y reformista de la sociedad, que parte de los libros de los empiristas ingleses, se formula en Rousseau, es divulgado por la Ilustración o el enciclopedismo francés, informa a la Revolución Francesa a poco de comenzada, es inseminado por las armas napoleónicas, se impone más o menos en Europa, y aquí en Iberoamérica es lo mismo, una síntesis de la trayectoria del liberalismo. Es liberalismo, movimiento de rebelión antitradicionalista, quiero decir muchas cosas en poco tiempo, reformista de la sociedad, libros de los empiristas ingleses, hablábamos de Locke, se formula en Rousseau, el del contrato social, en muchos sentidos ya no vigente, divulgado por la Ilustración o enciclopedismo francés, informa a la Revolución Francesa, es su motor, a poco de comenzada, es inseminado por las armas napoleónicas, cosas buenas que tuvo Napoleón, que al estilo Ciro y sobre todo al estilo Alejandro el Magno, conforme van conquistando, van inseminando cultura griega y cultura de Occidente en general. Entonces, inseminado por las armas napoleónicas, se impone más o menos en Europa y aquí lo mismo. El liberalismo político está refrenado y aun dirigido en Inglaterra por el tradicionalismo de carácter inglés. El liberalismo inglés no impidió el progreso material de Inglaterra y Estados Unidos. Tenemos constitución, tenemos cámara alta y baja. Eso es una figura inglesa, aquí es
diputados y senadores, pero en fin, tenemos constitución, tenemos cámara alta y baja, tenemos sufragio universal adornado con un poquito de fraude. Esto en otras naciones, en México no, adornado con un poquito de fraude. Tenemos, aquí no, frecuentes y costosas elecciones. Se dice que la democracia mexicana es la más cara del mundo o una de las más caras. Vi yo la proporción hace poco entre un voto brasileño, que ya el próximo domingo va a haber elecciones, como 8 o 10 pesos contra ciento y tantos de los mexicanos. Eso es una cosa grotesca, que muchos dicen bajó a 50 y tantos, pero de todas maneras, entre un voto en Brasil y uno aquí, es escandalosa la diferencia. Entonces, tenemos, adornar con un poquito de fraude, tenemos frecuentes y costosas elecciones, o sea, opciones. Tenemos esplendorosos partidos políticos, como Nueva Izquierda, con plataformas soberbias, si dicen tan hermosas. Tenemos libertad de cultos. Ya saben ustedes lo que ha ocurrido en los Altos de Chiapas antes del EZLN y en tantos otros sitios en donde se lincha a quienes no quieren participar en las festividades de los católicos, concretamente los evangélicos. Tenemos libertad de cultos, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de opinión y libertad de enseñanza sin tener enseñanza. Aquí es donde se habla de lo muy endeble la enseñanza, por ejemplo, en nuestro país. Es decir, tenemos todo el liberalismo entero y verdadero, pero esto no marcha. Hace tiempo ya que esto no marcha. Si hace un siglo entero que lo estamos ensayando y todavía no nos sale, es señal de que esto no nos sirve a nosotros, y el liberalismo no está para que le sirva a las masas sociales. Vean que esto es cierto, es una obviedad. Antes teníamos aquí un sistema político susceptible de incorporar las novedades modernas que fueran buenas y podar las prácticas antiguas ya marchitas. Recordemos los siguientes puntos, lo que ocurrió en la historia. Aumento del poder central desde el Renacimiento, derecho divino de los reyes, caída de la monarquía tradicional en Inglaterra, Revolución Francesa y la política del iluminismo. Tengo la explicación, pero el iluminismo en realidad es contra la escolástica que decía la razón está supeditada a la fe. Aquí es al contrario, el iluminismo, la naturaleza, la razón y proceder en consecuencia. Después platicamos más del iluminismo, que es la ilustración. Desde el Renacimiento, por obra de los juristas galicanos y teólogos protestantes, y con ocasión de las guerras, hay un aumento continuo y rápido del poder central a costa de los poderes periféricos, con consiguiente detrimento de la libertad de los pequeños, la cual solamente medra cuando el poder está repartido y por ende más o menos equilibrado. O sea, existen poderes, no la división del poder de Montesquieu, sino la existencia de poderes heterogéneos con raíz propia, no delegados, sino simplemente reconocidos. Las leyes no escritas y el gran poder, el gran capital. El liberalismo en su comienzo tenía algo de bueno, pues no hay error tan grande que no tenga algo de verdad, ni herejía que no se base en un dogma cristiano, en la corrupción de un dogma cristiano. Hay tres divisas del liberalismo:
igualdad, libertad, fraternidad, y no son más que las antiguas palabras orden, jerarquía y caridad cristianas. Lo que había de bueno en el liberalismo de antaño, de 1820 a 1860, consistía en una especie de ímpetu juvenil contra un montón de cosas que tenían que morir, a saber, el absolutismo de los reyes, inventado por los reyes protestantes, yo creo que por el Vaticano, el despotismo demasiado cerrado de los gremios y corporaciones medievales donde no podía entrar nadie más que ellos, y una decadencia en la religión. Así en toda la juventud europea a principios del pasado siglo se conmovía con ese grito de libertad y sabía lo que significaba para ellos esa palabra ambigua, que no lo era para ellos. Lo que no sabían era lo que estaba detrás. Se habla de que la libertad del ladrón, la libertad del asesino. Un día vamos a platicar sobre la libertad, de veras término ambiguo. Se sentían apretados, estrechos y cansados, y al decir libertad decían queremos salir de esto. Lo que no sabían todos era que detrás de esa dorada y sonrosada libertad del liberalismo había primero un error, después una ficción y después una herejía. El error de la libertad de comercio, la ficción de la soberanía del pueblo y la herejía de la religión de la libertad, aunque derivada de la religión de Cristo. La verdad los hará libres y demás. Así que el liberalismo, movimiento histórico muy confuso en el cual estamos metidos, puede ser considerado en tres planos diferentes: en el plano empírico, en el plano filosófico y en el plano teológico, que corresponden a las tres vidas que hay en el hombre: a la vida de los sentidos, a la vida del intelecto y a la vida sobrenatural de la gracia, en la que muchos no creen. Eso lo digo yo. En el plano empírico era la invención de la oligarquía y su posterior imperialismo. Ustedes saben, cuando la oligarquía se va juntando en trusts, en monopolios, unos cuantos, ya el capitalismo se vuelve, da el salto de calidad y se vuelve capital imperialismo, o capitalismo imperial, o simplemente imperialismo. Oligarquía y su posterior imperialismo, después adoptada por toda la burguesía europea, cuya meta es el dinero. En el plano filosófico fue un intento de resolver para siempre el eterno problema de la persona frente a la sociedad. Y vaya que es problema, la persona se ha ido minimizando y para ellos la persona, el individualismo es la base. En el plano teológico fue una singular herejía. El liberalismo fue un tremendo esfuerzo fallido por encontrar un equilibrio perenne entre el individuo y la sociedad. Fue un intento ambicioso y fallido de resolver para siempre la eterna antinomia, contradicción, entre el hombre y la sociedad, o sea, entre los dos polos de todos los sistemas políticos, que son la autoridad y la libertad. La solución práctica consiste en alcanzar, de hecho, que haya en una nación el máximo de autoridad con el máximo de libertad. Acuérdense ustedes, cuando es el máximo de autoridad, ¿qué autoridad? Hay dos clases de autoridad, hablábamos. La autoridad mala, la del amo con el esclavo, y esto es lo que ocurre aquí, y la autoridad del maestro, del padre. El maestro es una autoridad que quiere, al ir enseñando al alumno, que esté a la par del propio maestro, y si se puede que lo sobrepase, una autoridad buena, una autoridad mala. Entonces, los dos polos de los sistemas políticos, la autoridad y la libertad,
la solución máxima, el máximo de autoridad, buena, con el máximo de libertad, pues como dijo Heráclito el Oscuro, esto es precioso, pero no veo que venga muy al caso, pero es precioso. Heráclito el Oscuro, la oposición es la madre de todas las cosas buenas consisten en el equilibrio de dos contrarios. Heráclito, varios siglos antes de Jesucristo, ya está hablando de una dialéctica que insinuó Hegel, pero era idealista, y que hizo una realidad incontrovertible Marx. Eso nadie le quita, por más que dicen que la segunda parte del Capital ya no es muy vigente y demás, pero la lucha de los contrarios para que salga un bien, ahí está. Y el hombre Heráclito, el que todos conocemos porque nadie se baña dos veces en el mismo río, Heráclito, oigan, la oposición es la madre de todas las cosas. Una causa y un efecto, causa y efecto. La oposición es la madre de todas las cosas. Nadie da un golpazo si no antes se lo dieron a él, así sea verbal y demás. Me le di un cerrón hace poco a un taxista. Qué hermoso los 5 toques. Ahí está la oposición. La cosa buena fue el coraje que me dio. Entonces, la oposición, dijo Heráclito, es la madre de todas las cosas, y todas las cosas buenas consisten en el equilibrio de dos contrarios. Hasta aquí Heráclito. El liberalismo, en vez de traer la máxima autoridad con la máxima libertad, trajo lo contrario, el mínimo de las dos cosas, mezcla increíble de anarquía y tiranía. Anarquía y tiranía, pienso en las autodefensas y pienso en la represión del centro contra uno de los líderes. En pequeño, viendo en micro y no en macro, viendo en micro, anarquía y tiranía, lo cual en lenguaje vulgar se llama simplemente desgobierno. ¿Cuántos años hace que decían en Washington que aquí, con el desgobierno, comenzaba a ser un Estado fallido? Y Calderón dijo, no, apelo al verbo encarnado para apoyarme en esto, para que vean que no es Estado fallido. Puso, ahora, como ejemplo, voy de nuevo, lo cual en lenguaje vulgar se llama simplemente desgobierno. Como ejemplo, el despotismo quiere sobrevivir hoy día en el llamado neoliberalismo. El neoliberalismo tiende a levantar económicamente Estados Unidos a costa de los países débiles. Hasta aquí la parte oscura de la muy luminosa de lo que es el liberalismo, que es tan provechoso para el mundo del dinero, para el mundo de las utilidades, para que haya estas dos grandes masas sociales, la de los pocos oligarcas y la de los muchos amolados. Y vale que lo que se dijo mucho antes de Marx, pero que al decirlo Marx se popularizó. Antes lo dijo Licurgo, el que hizo una constitución preciosa para los espartanos. Hizo la constitución y dijo, cúmplanla hasta que yo regrese. Unos dicen, nunca regresó. Otros dicen, se suicidó para que no hubiera peligro y que regresara y que fuera siempre cumplida su constitución. Él fue el primero, Marx, el segundo, que dijo, en este mundo solo hay dos delitos, la riqueza y la pobreza. Algún día vamos a estudiar a Licurgo, que es una estupidez
estupendo, es una gran cosa en materia de como legislador. Entonces, aquí están dos versiones de un liberalismo que, ya desembocando en neoliberalismo, es exactamente lo que ocurre entre nosotros, y así podemos ver qué interlocutor tenemos. Y los ignorantes